nuevo supuesto práctico, en este caso el tercero de la serie de supuestos prácticos de nivel avanzado que tenemos publicados en el canal. No se trata de un supuesto cualquiera, se trata de un supuesto extraído directamente de un examen oficial, concretamente el del año pasado del turno libre, un supuesto que además pasa por ser, en mi opinión, el más complicado que se ha puesto en los últimos años, con diferencia en relación con lo que tiene que ver con la revisión en vía administrativa. Un supuesto además que nos obliga a hacer una reflexión sobre cómo se aborda el estudio de todo este tema y de lo importante, de lo importantísimo que resulta a la hora de abordar la revisión en vía administrativa, lo importantísimo que resulta el saber establecer prioridades. ¿Y a qué me refiero con esto? Me refiero a que si vosotros, y aprovecho para hablar de prioridades y aprovecho también para antes de iniciar la revisión del supuesto práctico en sí, haceros una pequeña reflexión sobre cómo abordar el estudio de la revisión en vía administrativa cuando llegamos a esta parte del temario. Recordemos que cuando llegamos a esta parte del temario muchas veces ya llegamos cansados, hemos visto un montón de procedimientos de gestión, hemos visto el procedimiento inspector, hemos visto todo lo que tiene que ver con recaudación tributaria, nos hemos metido en todo lo que son las sanciones, procedimiento sancionador, la clasificación de las sanciones desde el artículo 191 de la Ley General Tributaria hasta el 206 bis. Es decir, tela. Llegamos a esta parte del temario y llegamos cansados, justo antes de ya empezar pues temas tan importantes como el IRPF, el IVA, el impuesto sobre sociedades y el resto de impuestos que nos entran en convocatoria. Entonces, cuando nosotros llegamos a estudiar esta parte del temario, nos encontramos con que la Ley General Tributaria pues, nos plantea una estructura, que es la que tenéis en pantalla. La revisión en vía administrativa la tenemos en el título quinto de la Ley General Tributaria. Y fijaros que lo que nos plantea es un primer capítulo, que son 3 artículos de normas comunes, para a continuación ya empezar con los procedimientos especiales de revisión. ¿Tiene sentido eso? ¿Tiene sentido que yo me ponga a estudiar una materia y empiece por las especialidades? ¿No tiene muchísimo más sentido empezar por la parte general, por la parte más importante, para después, posteriormente, empezar con las cosas pues, más raras, más especiales, con aquello que forma parte, digamos, no voy a decir de una aplicación secundaria de la norma, pero que desde luego no tiene la importancia de lo que realmente forma el núcleo central de la materia? Entonces, con eso en mente, lo que yo os planteo es que se empiece o que empecéis a estudiar esta materia directamente a través de los recursos de reposición y de las reclamaciones económico-administrativas y que dejéis para una fase posterior del estudio todo lo que tiene que ver con los procedimientos especiales de revisión o incluso con los recursos en vía administrativa. ¿Por qué? Porque son importantes, evidentemente sí que lo son, es decir, están en la convocatoria, están en el temario y evidentemente nos pueden preguntar sobre ellos y de hecho nos preguntan sobre ellos. Pero antes de ponernos a estudiar, digamos, lo que es una declaración de nulidad o una declaración de actos nulos o una revocación, una lesividad, una revisión o rectificación de errores, una devolución de ingresos indebidos, antes de meternos con todo esto, dominemos el recurso de reposición, dominemos la reclamación económico-administrativa. Entonces yo desde ese punto de vista, y aquí sí que me tiro a la piscina, yo os planteo que de manera prioritaria, pues ya digo, recurso de reposición, artículos del 222 al 226 de la Ley General Tributaria. Reclamaciones económico-administrativas es un tema muy extenso, muy extenso. Empezad entendiendo muy bien el 227. El 227 lo que nos va a decir es el ámbito de aplicación de las reclamaciones económicos administrativas. ¿Qué actos son susceptibles de reclamación económico-administrativa? Y por extensión, en aplicación de lo previsto en el 222, por extensión, también qué actos son susceptibles de recurso de reposición. Empecemos por ahí y progresivamente vayamos avanzando. 229, competencias de los tribunales económicos administrativos. Sepamos diferenciar muy bien a quién le toca hacer el qué.
Eso es una cosa que también debéis abordar, debéis entender, porque muchas veces nos van a plantear un supuesto en el que nos van a preguntar directamente cuál es el órgano competente para resolver, en ese caso, el recurso o la reclamación. Debemos conocerlo. Más allá de eso, el tema de los interesados también es importante, porque además se repite en 232 Ley General Tributaria. Los interesados para la reclamación económico-administrativa son los mismos interesados que vamos a tener en el recurso de reposición. Y después, fundamental, tema estrella dentro de lo que es la revisión en vía administrativa, lo que es la suspensión del acto impugnado, tanto en reposición como en reclamación económico-administrativa. Artículos 233 y artículo 224 de la Ley General Tributaria. Todo esto a fuego. Y todo esto antes de entrar con las especialidades, antes de meternos en cosas raras, antes de empezar con procedimientos especiales de revisión o con recursos en vía administrativa. Todo esto es fundamental que lo sepamos y que lo sepamos muy bien, porque esto es lo que va a formar parte del núcleo central de nuestro estudio, en la medida que es lo que fundamentalmente nos suelen acabar preguntando en el segundo ejercicio de agentes. Entonces, desde mi punto de vista, y con esto quiero acabar con esta parte, desde este punto de vista, lo único que os quiero plantear es que es muy, muy importante saber plantear mis prioridades a la hora de abordar el estudio de un tema que, por otro lado, pues tiene una cierta complejidad, como es la revisión en vía administrativa, y a la que, por otra parte, pues normalmente la gente pues llega cansada y llega un poco ya hastiada de todo lo que tiene que ver con el derecho tributario en su parte general. Entonces, hoy aquí lo que vamos a ver es un supuesto práctico de nivel avanzado. ¿Qué entiendo yo por supuesto práctico de nivel avanzado cuando hablamos de una materia como la revisión en vía administrativa? Mirad, nosotros tenemos un acto susceptible de revisión en vía administrativa. Muy bien, y en este caso, digamos, tenemos de manera prioritaria dos tipos de recursos a plantear: el recurso potestativo de reposición y la reclamación económico-administrativa. Muy bien, hemos quedado en que esa es la parte fundamentalmente en la que voy a trabajar de manera prioritaria en mi estudio. Y lo voy a hacer a través de la Ley General Tributaria. Muy bien, pues un supuesto práctico de nivel avanzado va a ser el que, a partir de ese conocimiento profundo que yo debo tener de esa base teórica, me va a sacar de ella, me va a sacar lo que decimos muchas veces, supuestos que nos van a sacar de nuestra zona de confort. Y lo que yo he venido viendo, en función de lo que suelen preguntar en este tipo de exámenes, cuando te plantean los supuestos normales, los vas a poder resolver con ese núcleo de conocimiento central, con lo que hemos comentado, artículos del 222 al 240 de la Ley General Tributaria. Normalmente con eso vas a tener más que suficiente para resolver la mayoría de los supuestos. Pero ¿qué es lo que va a pasar con los supuestos de nivel avanzado? Pues que te van a sacar de esa zona de confort. Y lo van a sacar, por lo que yo estoy viendo, en dos direcciones, en tres si me apuráis. Dos direcciones. Una, van a ahondar, como el supuesto que vamos a ver hoy, van a ahondar en todo lo que tiene que ver con la suspensión del acto impugnado. Y eso obligatoriamente te va a llevar ¿a dónde? Te va a llevar al reglamento. Te va a llevar a desarrollar tu conocimiento más en profundidad sobre la suspensión del acto impugnado a través de lo que sale en el Reglamento General de Revisión en Vía Administrativa. ¿Vale? Esa es una dirección, eso es un ámbito y esa es una dirección de trabajo y esa es una línea que debéis seguir a la hora de profundizar en vuestro estudio de la materia. Y yo diría que esta línea de trabajo es prioritaria a todo lo que tiene que ver con los procedimientos, por ejemplo, especiales de revisión. Antes de ponerme con los procedimientos especiales de revisión o antes de plantearme, digamos, los recursos en vía administrativa, lo primero que haría yo sería profundizar en todo lo relativo a la suspensión del acto impugnado tal como aparece en el reglamento. Y solo entonces sí, ya nos podríamos meter en todo lo que tiene que ver con los recursos en vía administrativa. Y también me voy a lanzar a la piscina. Sobre todo de cara al segundo examen de agentes, yo diría que de manera prioritaria me metería o me pondría con el recurso de alzada ordinario, artículo 241 de la Ley General Tributaria, y el recurso extraordinario de reposición, que es el 244. Fijaros si me tiro a la piscina y fijaros si trato de estrechar el cerco en lo que os tenéis que meter. ¿Por qué? Porque son procedimientos que pueden tener una aplicación práctica importante. Además, entender bien el recurso de alzada te permite también entender
y para mí eso sí que es importante, entender la diferencia entre la reclamación en única instancia o en primera instancia, y eso está muy ligado a lo que aparece relacionado con el recurso de alzado ordinario. Y después, el recurso extraordinario de revisión también es interesante que lo conozcáis, porque se pueden dar supuestos en los que, a partir de un determinado planteamiento inicial que sea más o menos convencional, que trabajes desde el punto de vista del núcleo que os he comentado de conocimiento, rápidamente pase algo que te lleve a ese tipo de recurso extraordinario. Entonces también es interesante que lo conozcáis. Y lo mismo pasa con los procedimientos especiales de revisión. Entonces, aquellos que queréis ahondar en esta materia, ya digo, hoy vamos a ver un supuesto que tenéis en la publicación de exámenes resueltos, que aborda o que profundiza mucho en todo lo que tiene que ver con la suspensión del acto impugnado. Ya digo, es un supuesto complejo, complicado, es el último supuesto que se planteó en el examen del año pasado, en el último examen de turno libre. Yo creo que, bueno, tiene su miga. Desde un punto de vista didáctico fantástico, a la gente que le tocó hacer el examen, pues complicado. Y después, para poder profundizar aún más en todo lo que tiene que ver con la otra línea de trabajo, ya digo, supuestos prácticos que, saliendo de la base esta de conocimiento que yo os digo, te llevan a algo más, porque acaba pasando algún tipo de imprevisto o alguna cosa que te obliga a reflexionar e ir más allá de lo que aparece en una primera lectura de la norma de la Ley General Tributaria, para obligarte, pues eso, a poder aplicar el conocimiento que has adquirido y poder aplicarlo a un supuesto práctico que se sale de lo convencional. Pues eso también lo tenéis, y en el libro de supuestos prácticos tenéis algunos casos que a mí me parecen muy chulos y muy interesantes, y que os pueden también ayudar y os pueden facilitar lo que es la comprensión, por ejemplo, de los procedimientos especiales de revisión. Y ya está. Es decir, os quería hacer esta introducción porque lo que me encuentro es que muchas veces, pues esta materia, pues o no se coge con ganas, o se llega ya cansado, o no se estudia de la manera adecuada porque se empieza, digamos, la casa por el tejado. Entonces, teniendo en cuenta que es un tema tan importante, ya digo, por ejemplo, vamos a ver un supuesto práctico del año pasado, no de hace 15 años, del año pasado, el último segundo examen de agentes, en el que las 3 últimas preguntas iban sobre suspensión del acto impugnado. El 10% del examen iba de suspensión del acto impugnado. Prácticamente el 10% del examen te llegaba al Reglamento General de Revisión en Vía Administrativa. Poca broma con la importancia de este tema y la importancia que desde la agencia tributaria se le está dando en los últimos exámenes. Vamos a ello. A la empresa Sociedad Limitada SL, el 18 de marzo de 2024, la Dependencia de Gestión Tributaria le notifica una liquidación por un importe de 90.000 euros relativa al impuesto sobre sociedades del ejercicio 21. A la vista de dicha liquidación, el 10 de abril del 24, la sociedad interpone un recurso de reposición solicitando en el mismo la suspensión de la liquidación, para la cual ofrece como garantía unas oficinas comerciales. El 8 de mayo del 24, la Dependencia de Gestión Tributaria le notifica a Sociedad Limitada SL la desestimación del recurso y el archivo de la solicitud de suspensión. El 18 de mayo del 24, la sociedad, a la vista de la desestimación del recurso de reposición y del archivo de la solicitud de suspensión, decide interponer una reclamación económico-administrativa contra la resolución del recurso y, a su vez, solicita ante el TEA, ante el Tribunal Económico Administrativo, el 27 de mayo, una nueva solicitud de suspensión con una dispensa total de garantías, alegando que si se ejecutara la resolución le produciría perjuicios de imposible o difícil reparación. El 24 de mayo del 24, la Dependencia de Recaudación le notifica a la provincia de apremio. Muy bien, estamos viendo que no es un supuesto, en realidad no es un supuesto demasiado largo. La complicación viene ahora con las preguntas. Vamos a verlas. Primera pregunta que nos hacen, pregunta 28 del examen. Estamos al final del examen, además. Situaros en contexto. Indique de forma razonada las consecuencias que produce la interposición ante la agencia tributaria del recurso de reposición sobre la ejecución del acto y de la solicitud de suspensión. Asimismo, razone los efectos que produce la desestimación del recurso de reposición y si es correcto el archivo de la solicitud de suspensión.
Siguiente pregunta. Determine motivadamente los efectos que produce la solicitud de suspensión efectuada el 27 de mayo con dispensa de garantías alegando perjuicios de imposible o difícil reparación. Señale el órgano competente para tramitar y resolver dicha petición de suspensión. Y luego la última pregunta, que es una pregunta que tiene muchísima tela y muchísima miga. Justifique si la resolución del recurso de reposición puede ser objeto de reclamación económico-administrativa y los efectos que se producen con carácter general por la interposición de una reclamación económico-administrativa en relación con la ejecución del acto impugnado, indicando cómo se puede proceder a la suspensión del acto. Y no contentos con esto, seguimos con la pregunta. Para el supuesto concreto de Sociedad Limitada SL, indique las opciones que tiene la entidad para que se proceda a la suspensión de la ejecución del acto, aportando como garantía los locales comerciales y el órgano competente para tramitar y resolver la solicitud de suspensión. Bueno, pues ahí lo tenemos. Es decir, este es el supuesto con las tres preguntas que nos plantean. Por cierto, aprovecho, antes de abordar lo que es la respuesta a las mismas, recordad, el 70% de los que estáis viendo este vídeo no estáis suscritos al canal. Suscribiros, es gratis y así estaréis al corriente de todas las actualizaciones, de los nuevos contenidos que vayamos volcando en el mismo. Asimismo, si os gusta el contenido que estamos desarrollando, darle a like, y si no os gusta, pues no le deis a like. Pero bueno, siempre estaría bien ver en la sección de comentarios o incluso a través de un mensaje privado o a través de nuestra página de contacto de nuestra web, pues qué tipo de mejoras podemos introducir en este tipo de material o qué otra clase de contenido os gustaría que desarrolláramos. Pues venga, vamos allá con la primera pregunta. Típico, preguntas largas, con varias partes. Esta en concreto la vamos a dividir en dos. Primero, indique de forma razonada las consecuencias que produce la interposición ante la agencia tributaria del recurso de reposición sobre la ejecución del acto y de la solicitud de suspensión. Mirad, interpuesto el recurso de reposición, la primera consecuencia es que, de acuerdo con el artículo 222 de la Ley General Tributaria, 222.2, es que ya no puedes interponer la reclamación económico-administrativa hasta que no se dicte resolución expresa del recurso de reposición o hasta que este recurso se entienda desestimado por silencio administrativo. De manera que esa es una primera consecuencia. La segunda consecuencia en relación con la solicitud de suspensión la tenemos en el artículo 25 del Reglamento General de Revisión en Vía Administrativa, que lo que nos viene a decir fundamentalmente es que, dado que en este caso concreto no se aportan las garantías que suspenden de manera automática la ejecución del acto, ya sabéis, el depósito de dinero en efectivo, valores públicos, el aval, el certificado o la fianza personal de un contribuyente de reconocida solvencia, como esto no se produce, pues la mera interposición del recurso y la mera solicitud de suspensión pues no va a tener efectos, no va a suspender la ejecución del acto. Esa es la respuesta rápida y muy concreta que tenemos que dar a esta primera parte de la respuesta. Entonces nos preguntan, asimismo, razone los efectos que produce la desestimación del recurso de reposición y si es correcto el archivo de la solicitud de suspensión. Lo hemos respondido antes, es decir, la desestimación del recurso de reposición, el primer efecto que tiene es que ya puedes interponer la reclamación económico-administrativa, y el archivo de la solicitud de suspensión, pues sí es correcto, porque no se cumplen los requisitos previstos en el artículo 25 del reglamento para poder tramitar esta solicitud. ¿Por qué? Porque no se está aportando las garantías necesarias para proceder a la suspensión. Y en ese caso, pues lo que se va a hacer es que, bueno, se va a producir la inadmisión de la solicitud y se va a proceder al archivo de la solicitud, de manera que, en principio, pues sí, es correcto el archivo. Y así es como lo tenemos respondido. En este caso, ya digo, en un primer momento tenemos lo que tiene que ver con la no suspensión de la ejecución del acto, y después tenemos lo que tiene que ver con el 222 en relación al no poder interponer la reclamación hasta que no se resuelva de manera expresa o presunta
el recurso para poder interponer la reclamación, y finalmente, pues bueno, que el archivo de la solicitud es correcto, pues bueno, teniendo en cuenta que en este caso concreto, pues la solicitud no cumple los requisitos para poder estimarla, de manera que bueno, que se va a producir se va a producir lo que prevé el artículo 25 del reglamento, que es lo que tenéis aquí, y es que básicamente, pues bueno, no tendrá efectos suspensivos y se tendrá por no presentar a todos los efectos, de manera que se procederá a su archivo con notificación al interesado, que es lo que nos dice el artículo 25.5 del Reglamento General de Revisión en Vía Administrativa. Una pregunta muy larga, una pregunta extensa, una pregunta con varias partes, donde parte de la dificultad está, ya digo, en este caso concreto para mí la dificultad está pues en eso, en ser muy concretos, ya que te hacen tantas preguntas o te plantean tantas cuestiones en una única pregunta, pues lo que tenemos que ser es ser muy efectivos a la hora de responder. Estas preguntas, yo todo como las planteo en las publicaciones, son muy largas porque tienen una voluntad didáctica. Recordad que en uno de los exámenes, en el último examen, en la revisión que hicimos en el canal del examen de promoción interna del año 23, de la OEP del año 23, hicimos un ejercicio, el del último supuesto, de intentar resolverlo de manera muy rápida y muy concreta. ¿Por qué? Porque llevábamos sin tiempo. Recordad que es algo que podéis hacer o que debéis hacer, y en este caso concreto, ya digo, yo lo que haría ya sería, a nivel de efectos, hablar del 222, ya se puede interponer la reclamación económico-administrativa, y después, pues bueno, no hay efectos suspensivos, no se suspende la ejecución del acto porque no se cumple con los requisitos previstos en la solicitud en el artículo 25 del reglamento, en la medida en que no se aportan las garantías necesarias para la suspensión automática previstas en el 224.2, y finalmente, pues bueno, que como eso no se cumple, pues la solicitud se entenderá por no presentada, o se dará por no presentada o por no interpuesta a todos los efectos, y se procederá a su archivo y notificación. Fijaros en este último repaso que he sido muchísimo más concreto, muchísimo más directo. He dado la respuesta concreta a la que nos piden y además lo he justificado en base a los preceptos, a los artículos y a los apartados que hacen referencia a lo que estoy diciendo. Así es como debéis intentar responder estas cuestiones, toda vez que, ya digo, son preguntas muy, muy largas y muy, muy enrevesadas. Si no, ya veréis. Sigamos. Determine motivadamente los efectos que produce la solicitud de suspensión efectuada el 27 de mayo con dispensa de garantías alegando perjuicios de imposible o difícil reparación. Señale el órgano competente para tramitar y resolver dicha petición de suspensión. Mirad, esta pregunta no es tan larga, pero una vez más es una pregunta en dos partes. Y es una pregunta con muchísima trampa, con muchísimo veneno. Y os voy a decir el porqué. Mirad, en primer lugar, aquí nos hablan de efectos de la solicitud de suspensión efectuada el 27 de mayo con dispensa de garantías, alegando perjuicios de imposible o difícil reparación. Claro, aquí ya estamos hablando de la suspensión, no del acto impugnado mediante recurso de reposición. Si os miráis de nuevo el enunciado, aquí ya estamos en la reclamación económico-administrativa. Y recordad, en la reclamación económico-administrativa, aquí ya podemos alegar perjuicios de imposible o difícil reparación. ¿Y eso dónde está regulado? Aparte de estar en el 233 de la Ley General Tributaria, esto está desarrollado en el artículo 46 del reglamento. Y ese artículo tiene varias especialidades. Para empezar, se diferencia a nivel de efectos que tiene la solicitud, se diferencia entre que la deuda está en periodo voluntario o que la deuda está en periodo ejecutivo. Y aquí es donde digo que hay trampa, porque si la deuda estuviera en periodo voluntario de pago, la mera solicitud implicaría una suspensión cautelar a la espera de que se resolviera la solicitud de suspensión. Pero claro, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que hemos visto en el apartado anterior? En el apartado anterior lo que hemos visto es que no ha habido suspensión de la ejecución del acto. ¿Por qué? Porque la propia solicitud de suspensión, hemos dicho que se ha entendido que no está presentada, es motivo entre comillas, de inadmisión, y se ha procedido a su archivo. No ha sido estimada, de manera que no ha habido suspensión de la ejecución del acto. ¿Eso qué quiere decir?
que ese acto en concreto, esa liquidación que es la que estamos impugnando, pues ha entrado en periodo ejecutivo. Ha transcurrido el periodo voluntario, está en periodo ejecutivo. ¿Y qué nos dice el artículo 46? Pues lo que nos dice el artículo 46, en este caso del reglamento, lo que nos dice es que si la deuda está en periodo ejecutivo, ya no va a haber suspensión cautelar y se va a poder seguir con el procedimiento. De manera que desde ese punto de vista, la solicitud de suspensión no va a suspender ni tan siquiera de manera cautelar la ejecución del acto. Eso es un primer tema. Y el segundo tema, y por eso digo que tiene trampa, señala el órgano competente para tramitar y resolver dicha petición de suspensión. Mirad, cuando se hace una solicitud de suspensión y yo esa solicitud de suspensión la baso en las garantías, digamos, que me facilitan la suspensión automática o facilito otro tipo de garantías, entonces me tengo que ir al 43 y al 44 del Reglamento General de Revisión en Vía Administrativa. Y ahí el órgano competente para resolver es el órgano de recaudación. ¿Por qué? Porque en realidad lo que estamos haciendo es que estamos valorando garantías, y ahí se entiende que el realmente competente es el órgano de recaudación. En realidad es negro sobre blanco. ¿Por qué? Porque las garantías tienen una valoración. La valoración, como veremos en la pregunta siguiente, la valoración tiene que estar hecha por un perito con cualificación suficiente o con titulación suficiente, de manera que como órgano de recaudación en realidad van a ser matemáticas muy simples, es decir, el valor de las garantías supera el valor de la deuda que intento suspender, ¿sí? ¿No? Y en función de eso, ya digo, es bastante objetivo poder decidir si procede la suspensión o no del acto impugnado. Entonces, ya digo, la normativa así lo entiende, el reglamento así lo entiende, ya digo, para lo que es la solicitud de suspensión con garantías que facilitan la suspensión automática o con otras garantías, artículos 43 y artículo 44, directamente nos vamos al órgano de recaudación. Fantástico. Ahora bien, en el caso de las reclamaciones económico-administrativas hay dos supuestos más que nos pueden permitir o que nos pueden facilitar la suspensión del acto impugnado. Y en este caso, con dispensa de la aportación de garantías. Y tienen que ver con lo que tenemos aquí, cuando se alegan perjuicios de imposible o difícil reparación o cuando se alega la existencia de error aritmético, material o de hecho. Claro, este tipo de supuestos, cuando el obligado tributario para solicitar la suspensión ya alega este tipo de cuestiones, lo que se requiere es una valoración cualitativa. Ya no sirve aquello de decir, bueno, tengo que garantizar este importe y me aportan garantías por un importe superior o garantías consistentes en algo muy concreto que está previsto en la norma, de manera que la valoración de esto es muy concreta y es muy objetiva. Pues bueno, ahí vamos al órgano de recaudación. Pero claro, valorar si realmente puede existir perjuicio de imposible o difícil reparación, o si puede haber un error material o incluso un error de hecho, un error que resulte tan evidente, digamos, que se debe facilitar lo que es o que se debe proceder a la suspensión inmediata del acto, eso es algo que ya tiene que valorar directamente el TEA, el Tribunal Económico Administrativo. Y eso nos lleva al artículo 46 del REGRAVA, del Reglamento General de Revisión en Vía Administrativa, en el que así lo dice. De manera que, respondiendo a esta cuestión, señale el órgano competente para tramitar y resolver dicha petición, pues en este caso, en función de lo previsto en el artículo 46, será el Tribunal Económico Administrativo competente para resolver la reclamación económico-administrativa. Y todo este rollo que os he contado, pues lo tenéis aquí bien explicadito y bien puesto. Una vez más, a estas alturas del examen o en este tipo de exámenes tenemos que ser muy concretos, muy directos, recordad rápidamente siempre que podamos. Fijaros, aquí nos dicen determinen motivadamente los efectos. Rápidamente respondemos con un titular y automáticamente justificamos en base a la norma. Y ya está, y punto. Y seguimos adelante, ¿vale? Entonces, veis aquí tenemos lo del órgano competente y nos vamos a la última pregunta. Cuando estuvimos viendo la revisión hicimos la revisión entera del examen de promoción interna del año 23, de oferta de empleo público del 23, hecho en el año 24, hicimos ese ejercicio de la última pregunta, tratar de hacerla de la manera más directa, más concreta, más rápida posible, ¿no? Ser muy directos en la respuesta. Claro, ahora fijaros, ¿no? En este examen en concreto de turno libre,
tenéis que estar preparados, porque esto puede pasar, es decir, pasó el año pasado y nos puede volver a pasar este año. Nos plantean esta última pregunta. Es una pregunta larguísima, son 4 preguntas en una. Vamos a verlas. Justifique si la resolución del recurso de reposición puede ser objeto de reclamación económico-administrativa. Esta es una pregunta, no es una pregunta trampa, es una pregunta, yo os diría que tremendamente capciosa. Después lo vamos a ver. Justifique si la resolución puede ser objeto de reclamación económico-administrativa y los efectos que se producen, con carácter general por la interposición de una reclamación económico-administrativa en relación con la ejecución del acto impugnado, indicando cómo se puede proceder o cómo se puede proceder a la suspensión del acto. Esto es una pregunta muy larga de responder, entonces complicado. Más allá de eso, vayamos a la segunda parte de la pregunta. Para el supuesto concreto de esta sociedad, indique las opciones que tiene la entidad para que se proceda a la suspensión de la ejecución del acto, aportando como garantías los locales comerciales y el órgano competente para tramitar y resolver la solicitud de suspensión. Pues bien, vamos a ir por partes. Primero, justifique si la resolución del recurso de reposición puede ser objeto de reclamación económico-administrativa. A ver, vamos a ver. Hombre, si hilamos muy fino, es complicado, pero si hilamos muy fino, o sea, lo que tú estás impugnando a través de la reclamación económico-administrativa no es la resolución del recurso de reposición, sino el acto que la originó, que era lo que originó el recurso. En este caso, la liquidación original practicada por los órganos de gestión tributaria, que me parece que, si no recuerdo mal, eran 90.000 euros. Lo que estás impugnando es esa liquidación, y esa liquidación sí que puede ser impugnable o puede ser impugnada en función de lo que nos dice el 227.2 apartado A de la Ley General Tributaria. Entonces, en términos estrictos diríamos que eso es lo que estás impugnando la liquidación. En este caso sería una liquidación provisional porque viene de un procedimiento de comprobación limitada, lo cual está perfectamente regulado, ya digo, en el 227.2A. Esa es la respuesta que tenemos que dar, muy rápida. Entonces es lo que tenéis aquí, es decir, lo que es susceptible de reclamación es eso, ¿vale? Entonces, con carácter general, ¿qué efectos se producen con carácter general por la interposición de una reclamación económico-administrativa en relación con la ejecución del acto impugnado? Muy bien, pues lo primero que tenemos que entender es que la mera interposición de la reclamación económico-administrativa no suspende la ejecución del acto impugnado, salvo una serie de supuestos, es decir, cuando la suspensión ya la arrastremos, digamos, cuando ya hayamos presentado un recurso de reposición, se haya suspendido el acto y las garantías extiendan su eficacia a la reclamación económico-administrativa, ¿vale? De todas maneras, tal como aparece aquí, el artículo 39 del Reglava, pues nos habla, digamos, de aquellos supuestos que nos están preguntando en los que se procederá a la suspensión del acto impugnado que tenéis aquí, ¿no? Es decir, que están cuando se aportan las garantías para la suspensión automáticas, cuando se aportan otras garantías, cuando se alega, pues eso, la posibilidad de que se genere, pues, un perjuicio de imposible o difícil reparación en caso de ejecución del acto impugnado, y después también, digamos, cuando se alegue la existencia de error, pues eso, aritmético, material o de hecho. Esta es una pregunta que yo no sé cómo hacerla más concreta de lo que hay aquí. Es decir, es lo que hay. Entonces, teniendo en cuenta que todo esto lo tenemos que responder en una media de entre 4 y 5 minutos, complicado, complejo. Pero bueno, debemos intentarlos, debemos ser muy concretos y debemos ser muy directos a la hora de responder, ¿vale? Y después, finalmente, indique las opciones que tiene la entidad para que se proceda a la suspensión de la ejecución del acto impugnado con garantía, aportando como garantía los locales comerciales y el órgano competente para tramitar y resolver la solicitud de suspensión. En este caso concreto, recordad, es decir, si nosotros lo que hacemos es que aportamos como garantía, no aportamos las garantías que nos van a permitir la suspensión automática, pero aportamos otras garantías, pues lo que debemos hacer es justificar que no hemos podido aportar las garantías que facilitarían la suspensión automática, eso es lo primero, y después pues debemos
proceder bueno, a facilitar una relación de los bienes y los derechos que aportamos como garantías, su naturaleza, y una valoración de esos bienes y derechos que aportamos como garantías, una valoración hecha por un perito con titulación suficiente. Y eso es fundamentalmente, esos son los requisitos que nos pide la normativa y que están previstos, tal como tenéis en pantalla, en el artículo 40 del Reglamento General de Revisión en Vía Administrativa. Y ya está. Este es el supuesto práctico que os quería traer hoy. Fijaros que es un supuesto complejo. Yo creo que bueno, algunos pensaréis que es más o menos fácil, más o menos difícil. A mí me parece me parece, por lo que os he dicho al principio, me parece un supuesto de una complejidad importante en la medida en que te lleva muy fuera de tu zona de confort, entendiendo que nuestra zona de confort debería estar en un conocimiento profundo de lo que dice la Ley General Tributaria, de los procedimientos o de los recursos de reposición y las reclamaciones económico-administrativas, artículos del 222 al 240 de la Ley General Tributaria. Nos saca completamente de ahí. Fijaros que continuamente tenemos que hacer referencia a lo que dice el reglamento, continuamente tenemos que hacer un análisis profundo de la normativa. Muy importante, no lo he dicho, pero a la hora de justificar hemos pasado por alto algunas justificaciones. Ha habido un caso concreto en el que hemos dicho que dentro del artículo 46 del reglamento se diferencia entre lo que es periodo voluntario, si la deuda está en periodo voluntario o la deuda está en periodo ejecutivo. No hemos justificado que la deuda estaba en periodo ejecutivo, pero tendríamos que hacerlo en buena lid y tendríamos que hacerlo en base al 62.2 de la Ley General Tributaria. No da tiempo. Entonces, una cosa que también os comento y una recomendación que os hago, y eso aparece en el libro sobre técnicas de expresión escrita, es que cuando os encontréis ante la duda y tengáis poco tiempo para responder y para justificar, definid el tema de la pregunta. ¿Esto de qué va? Va de suspensión del acto impugnado. En ese caso concreto, cuando hablamos del 46, es suspensión del acto impugnado a través de una reclamación económico-administrativa. Si ese es el tema, no os paréis a justificar algo relacionado con los plazos, que sería el caso. Obviarlo, dando por hecho, y centraros en justificar lo que es la suspensión. ¿Por qué? Porque no hay más tema, no hay más tiempo, y llegados a ese punto tenemos que ser tremendamente eficaces a la hora de responder y de justificar a lo que respondemos. Y ya está, espero que os haya gustado este ejercicio. Es un ejercicio, ya digo, complicado, pero es un ejercicio que debéis dominar porque es el tipo de cuestiones que nos están planteando hoy por hoy, ya digo, en el último examen oficial de turno libre planteado en la oposición de agentes de Hacienda. Y que eso es todo. Nos vemos en la próxima. ¡Chao!